está buscando gente decidida, gente que sepa responderle. Este camino no es de cobarde. Este camino es de gente valiente, que está dispuesto a renunciar a sí mismo, a sus pasiones, a su voluntad, a sus deseos. Romanos capítulo 6, y voy a leer unos cuantos versículos que simboliza el bautismo. El bautismo, según la palabra de Dios, simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser conscientes que esto significa una muerte a una vieja vida y ser partícipe de una resurrección a una nueva vida. Dice la Biblia así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. ¿Con qué fin el apóstol Pablo hace esta pregunta? Con el fin de poner en claro en la mente y en el corazón que para alcanzar la gracia de Dios, nosotros no somos llamados para seguir pecando, sino para, y él la va a responder en el versículo 2, y va a hablar de una muerte al pecado. Porque, hermanos, la gracia no fomenta el que el hombre peque. Como hoy muchos creen, ay, Dios es amor y siguen pecando. No, no, no. Pablo dice el versículo 2, en ninguna manera. Y esta es la respuesta que él mismo la hace. Porque los que hemos muerto al pecado, y aquí está usando el verbo en tiempo pasado, muerto al pecado. Esto significa que sucedió una experiencia espiritual en la persona que va a obedecer el bautismo, estando segura de que ha experimentado esta muerte al pecado en el momento que recibió la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice así: ¿cómo viviremos aún en Él? Un cristiano no es llamado a seguir viviendo en el pecado, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Esto significa que aquel que de verdad ha creído en Cristo Jesús ha tenido una experiencia de muerte espiritual al pecado, haciendo de la muerte de Cristo su propia muerte. De esta manera, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Eso significa el bautismo. Significa muerte al pecado, haciendo de la muerte de Cristo nuestra propia muerte. Pero no solamente haciendo de la muerte de Cristo, porque Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Gloria a Dios. Mire, cualquier jefe religioso y de cualquier religión, los líderes siempre están en las tumbas. El único que no quedó en la tumba fue Jesucristo. Amén. 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 Él venció la muerte y venció el pecado, porque el aguijón del pecado es la ley, y el poder de la muerte y del pecado es la ley también, hermano. Por eso es que el hombre peca, porque existe un principio operativo de prohibición y el hombre vive muerto en delitos y pecados. Y el único que lo puede liberar del poder del pecado es Jesucristo. Amén. El único que puede dar una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios, donde el hombre se reconcilia con su Creador. Aleluya. Por medio de Jesucristo. Amén.
Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Fue el único que vino del cielo y se humanó por amor a nosotros los pecadores. Se identificó con nosotros los pecadores. Hasta él mismo se bautizó. Juan no lo quería bautizar, pero Jesús le dijo, tienes que hacerlo. ¿Acaso Jesús tenía pecado para poder bautizarse? No, pero eso se llama identidad. Él se estaba identificando con nosotros los pecadores. Por eso que Jesucristo también fue a bautizarse, dejando el ejemplo como nosotros los pecadores tenemos que también obedecer lo que Él hizo. Por eso que el pecador se bautiza cuando es consciente que no se puede salvar a sí mismo, que no hay religión que salve, sino que se reconcilia con su Creador por medio de Cristo, creyendo que Cristo murió por él en la cruz. Y el segundo paso del testimonio público es el bautizo, donde usted da testimonio que usted ha hecho de Cristo su Salvador. Amén. Por eso, hermano, quiero leerle el versículo 18 al 22. El bautismo es un símbolo de la liberación del poder del pecado. No que el pecado, usted ya no va a pecar más, porque la esencia y la naturaleza caída del pecado vive en el hombre. O sea, el principio, el instinto, la inclinación de pecar siempre estará. Pero en Cristo Jesús ese principio ya no va a gobernar, sino que el que va a gobernar es Jesucristo. Jesucristo viene a vivir a su vida y pone en su corazón, un nuevo deseo, una nueva inclinación para que usted viva en la voluntad de Dios y no en la voluntad del pecado. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Por lo tanto, ahora cambia el fruto en sus vidas. Ustedes no servirán más a la iniquidad, no servirán más al pecado, porque ahora han sido libertados del poder del pecado. Amén. Amén. Así que cuando el pecado venga a tocar la puerta de su corazón y le diga, préstame tus miembros para pecar, usted se los va a negar. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, no en una religión, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted va a entrar en una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, donde la gente tiene que ver a Cristo en su vida, donde la gente puede decir de verdad, Dios hizo algo en ese corazón, en esa mujer, en ese hombre. Hermanos, con Dios no se juega. Este es un paso muy serio, que tiene un valor eterno, un valor eterno. Dije en esta semana en una reflexión que compartí, que la vida presente, el tiempo presente forma parte de la eternidad. Por eso la Biblia dice, no erréis. Mire, la Biblia advierte, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a decir ahí, ni los fornicarios, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice así: y esto erais algunos de vosotros. ¿Saben por qué? Porque sin Cristo éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo hemos sido libertados del poder del pecado y hechos nuevas criaturas en Cristo. Y dice Pablo, añade y dice: y ahora habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted y yo contamos con un poder diferente. Ahora usted y yo contamos con el Espíritu Santo de Dios, que nos da la capacidad de poderle decirle al pecado: no, no vas a seguir destruyendo mi vida. Porque el pecado lo único que hace en el hombre es desgraciarle la vida, es quitarle la paz. Ese vacío que usted siente en su corazón, esa falta de paz que usted siente en su corazón, es porque le hace falta reconciliarse con su Creador. Es porque le hace falta reconocer que Cristo murió por sus pecados. Y no estamos hablando aquí de religión, sino de una persona que vino del cielo, Jesucristo. Y por lo tanto Él es el único que sigue ofreciendo al hombre vida nueva. Y esa vida es la de Cristo. Y agradezco a Dios de todo corazón por aquellos que están decididos para seguir a Dios. Así que en el amor de Cristo, antes de bautizar, quiero de todo corazón felicitar a la iglesia por estar aquí presente y por todos aquellos que le han sabido responder a Dios. ¿Sabe? Dios está buscando gente decidida, gente que sepa responderle. Este camino no es de cobarde. Este camino es de gente valiente, que está dispuesto a renunciar a sí mismo, a sus pasiones, a su voluntad, a sus deseos. Así que en el amor de Cristo, descendamos a las aguas del bautismo con un corazón agradecido, sabiendo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Amén.